Bueno, dicho esto, vamos a abordar ya la temática que nos convoca para el día de hoy. Como les dijo el doctor Pastorino, la innovación subjetiva del contrato de trabajo. Es una cuestión bastante particular y muy específica de lo que es el contrato de trabajo, que por ahí lo distingue de lo que son los contratos en particular. Digamos que ustedes pueden haber estudiado en la asignatura correspondiente, creo que es Civil 3, si no me confundo, si no me equivoco. A ver, ¿cuál es una de las características más que se resalta siempre del contrato de trabajo? Que por ahí, a diferencia de otros contratos, por ejemplo, de compra-venta, que suele ser de ejecución instantánea, en el cual uno entrega un bien y otra parte paga un precio por ello, una de las características más salientes que tiene el contrato de trabajo es que es de ejecución continuada, de forma tal que las prestaciones de las partes no no finalizan en un único acto, sino que se prolongan en el tiempo. Dada esta prolongación en el tiempo que tienen las prestaciones que van ejecutando las partes, digo, después seguramente cuando abordemos lo que es las modalidades contractuales veremos algunos casos distintos, pero digo, en general funciona así. De hecho, es la modalidad también preferida por la legislatura. Es que a partir, digamos, de esta especial característica de que los contratos son de ejecución continuada, lo que podemos observar en la realidad es que muchas veces estos contratos que nacen de una forma van sufriendo modificaciones. Estas modificaciones se pueden dar tanto en el aspecto objetivo, que bueno, aquí la característica más saliente es el ius variandi, que seguramente lo veremos cuando estudiamos lo que son los derechos y deberes de las partes, y el tema que nos convoca hoy, que es la modificación subjetiva del contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? La modificación subjetiva se da cuando cambia una de las partes que viene interviniendo en el contrato de trabajo. Si les pregunto a ustedes cuál les parece que puede ser la parte que se puede modificar del contrato de trabajo, ¿qué les parece? ¿Les parece que puede modificarse la figura del trabajador, por ejemplo? No, del empleador. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Como seguramente fuimos viendo en las clases pasadas, una de las notas características del fenómeno laboral es el carácter intuito personal que tiene el contrato de trabajo para con el trabajador. De forma tal que cuando hablamos de modificaciones subjetivas en el contrato de trabajo, nos vamos a estar refiriendo a cuando cambia la figura del empleador. Estas modificaciones subjetivas nosotros las encontramos reguladas en lo que es el título 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, a partir de los artículos 225 a 230. Como pueden ver, son solamente 5 artículos, o sea, no es de extensa data, pero sí la verdad es que lo que allí regula la ley tiene una importancia práctica muy grande. De hecho, ha habido pronunciamientos jurisprudenciales que han ido por ahí en sentido inverso, ya ahora por ahí en algunos aspectos está media aquietada, si se quiere, la jurisprudencia, pero sí también tienen una repercusión diaria muy importante, sobre todo para el trabajador. ¿Por qué? Y no solo porque puede cambiar la figura de la persona que le está dando empleo, en este caso quien está oficiando como empleador, sino también, en el caso de que llegase a extinguirse la relación laboral, el trabajador tiene que saber quién es el titular del establecimiento, de la empresa, quien funciona como empresario, a los efectos de poder percibir su crédito, en caso de que ya la relación laboral se haya extinguido. Por eso esto tiene una importancia práctica muy importante y es importante, valga la redundancia, y es muy importante que ustedes lo sepan para el desarrollo de la profesión a los efectos de saber, bueno, si les llega una consulta, en el caso de que ustedes estén asesorando a un trabajador, a ver a quiénes les pueden ir a cobrar, y si están asesorando a un empleador, ver qué repercusiones puede tener para ustedes en el caso de que quieran adquirir un establecimiento que está en marcha. Bueno, vamos a empezar con el artículo, y valga la aclaración anterior, digamos, si bien algunos autores hablan, en base a digamos, la modificación subjetiva de una de las partes del contrato de trabajo, hablan algunos autores de que existiría una suerte de innovación subjetiva. Lo cierto es que, bueno, un poco medio la posición que se fue adoptando, digamos,
mayoritariamente, y creo que es la que compartimos aquí en la cátedra, es que lo que operaría aquí no es una novación, producto de que no hay una extinción de una obligación y el nacimiento de una nueva, sino que hay una continuación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo no se extingue, que es una de las características de la novación subjetiva, propia, digamos, de las obligaciones y de los contratos en general, sino que lo que habría aquí es una transformación subjetiva de una de las partes del contrato de trabajo. Digo esto para que lo tengan en cuenta, por ahí si lo ven de algunos autores que ven la definición de novación, ven que lo definen esto como una novación subjetiva, bueno, tengan en cuenta por qué por ahí también algunos otros autores consideran que no hay una novación a partir, digamos, de esta especial situación de que no hay una extinción. Y a la par, otra de las características que tiene la novación subjetiva, que no se da en este caso de la ley de contrato de trabajo, es que habría, en el caso de la novación subjetiva, una dispensa para el acreedor anterior, situación que no se da acá, en donde también el acreedor anterior, si el anterior empleador que nosotros teníamos, va a responder por las obligaciones existentes del contrato de trabajo. Dicho esto, vamos a empezar con el artículo 225, que es el que le mencionaba anteriormente. Se los leo un poco, supongo que por ahí ustedes también tienen ahí acceso a la legislación, pero nada, porque también a partir de la lectura de la ley creo que podemos ir desentrañando distintos elementos como para que ustedes los tengan en cuenta y por ahí puedan prestarle mayor atención. Dice el artículo 225, en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquiriente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitiente tuviere con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquiriente y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitiente y los derechos que de ella se derivan. Un poco la introducción que fuimos haciendo se desprende también en este artículo 225. ¿Qué es para mí lo más importante o lo primero que ustedes tienen que apreciar de esta definición? Está en la primera frase, en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento. En primer lugar, lo que podemos ver es que la ley da una definición amplia, no una definición restringida, diciendo solamente en el caso de compraventa, solamente en el caso de una cesión, sino dice por cualquier título. Ahora después vamos a profundizar, a ver por ahí, a ver que algunos casos así muy específicos, si se aplica o no se aplica a estos supuestos. Pero sobre todo, donde debemos hacer foco, porque aquí, donde muchas veces se empieza a suscitar la cuestión conflictiva, es cuando la ley habla de establecimiento. Yo no sé si fuimos bien, si yo tuve por ahí complicaciones para sumar las primeras clases, pero supongo que también fuimos viendo lo que es la definición de empresa, de establecimiento que da la ley de contrato de trabajo, en lo que es el artículo 5 y 6. Vale recordar, lo voy a volver a citar, a los artículos de esto, como para poder refrescar la memoria en caso de por ahí, si no lo vimos, sino también para que podamos recordarlo. La empresa está definida como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Si la empresa, si bien en la jerga coloquial uno por ahí se refiere como empresa a la sociedad, si se quiere, digamos, ubicando al empleador como si fuera una sociedad casi siempre, en realidad la empresa está definida dentro de la ley de contrato de trabajo como una actividad. Es una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales para el logro de un fin, económico o benéfico. Así lo define la ley de contrato de trabajo. Y justamente el empresario, también en ese artículo 5, va a ser quien organice o quien dirija esa actividad. Mientras tanto, el establecimiento, que está definido en el artículo 6, está definido como la unidad técnica o de ejecución destinado al logro de fines, destinado al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. Como se ve, el establecimiento es el espacio en donde sucede la empresa. Así como la empresa es la actividad, el lugar donde se desarrolla esa actividad es el establecimiento. ¿Y qué puede suceder en ese establecimiento? Puede haber distintas actividades, distintas explotaciones, como se dice. Por ejemplo, un caso muy típico, la gallega de
Pellegrini y Moreno. No sé si más o menos la tiene, digo, la que está ahí cerca del tribunal. Ahí tenemos dos explotaciones bien diferenciadas. Una, el supermercado clásico, como cualquier supermercado de la Gallega, y por otra parte también tenemos un estacionamiento. Ahí habría en un mismo establecimiento una empresa que es, digamos, el supermercado en sí, la Gallega. En un único establecimiento habría dos explotaciones distintas. A los fines del artículo 225, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que lo que se transfiera constituya un establecimiento, por un establecimiento en tanto y en cuanto sea una unidad técnica de ejecución. Porque por ahí, en algunos supuestos, no se transfiere la totalidad del establecimiento, sino que lo que se transfiere es una parte. Si esa parte que se transfiere constituye una unidad técnica de ejecución, en tanto y en cuanto tenga autonomía para poder desarrollar alguna actividad económica o benéfica, hablaremos sí de que hay una transferencia en los términos del artículo 225. Más o menos me expliqué en este sentido. Digo, por ahí para retratarlo con un ejemplo que quiero decir con que haya una transferencia de una unidad técnica de ejecución. Volviendo al ejemplo este que le mencionaba de la Gallega. No es necesario que se transfiera tanto el servicio de cochera como el del supermercado. Puede que la Gallega quiera transferirle a un tercero la explotación de la cochera, que ese tercero tenga alguna cierta correlación, digamos, como en el supermercado, pero que lo explote libremente, o sea, que cualquiera pueda ir ahí, dejar su auto, irse, sin necesidad de pasar por el supermercado, y ahí lo que veríamos es que hay una unidad técnica de ejecución, en tanto y en cuanto ese segmento del establecimiento que fue transferido tiene virtualidad autónoma como para poder ejercer alguna actividad. Más o menos me expliqué ahí con el ejemplo, por ahí a veces como para clarificarlo un poco. Sí, perdón, Santiago, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Quiere decir Sí, que sí, entonces la transferencia de esta unidad técnica no significa que se tenga que trasladar a otro lugar. O sea, como dijiste vos, ahí mismo en la Gallega otra persona, o sea, se puede transferir, sería la explotación de esa parte de la unidad técnica, de la cochera, a otra persona. No, es que justamente cuando hablamos de transferencia, lo que estamos visualizando es que no habría una modificación en cuanto al establecimiento, sino que el establecimiento se conserva. Lo único que se modifica es quien subjetivamente está a cargo de ello. Se cambia Bien. solamente la figura del empleador. Perfecto, El establecimiento como tal no, puede sufrir algunas modificaciones, digamos, después, qué sé yo, no sé, se le cambie la luminaria, se agranden las puertas, no sé, digamos, cuestiones, perfecto. digamos, que hacen al desarrollo cotidiano de la actividad, pero que no, el establecimiento en sí sigue siendo el mismo, el trabajador sigue prestando tareas allí, lo único que se va a cambiar es la figura del empleador. Bien, 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 gracias. Santiago, Sí. hola, Nora te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Nora? Escúchame, el ejemplo de la Gallega. Bueno, yo siempre estuve complicada con esa parte. Perdón que entré 5 minutos más tarde, pero tuve que rendir un parcial y se me hizo un poco complicado. No hay problema. Ahí sería que el dueño del establecimiento, como una empresa puede tener varios establecimientos, como por ejemplo la Gallega, que tiene, sí, es una empresa con varios establecimientos, varios locales, lugar donde se genera la actividad. Esa sería, sí, decime. No, digo, la empresa vos la tenés que entender como la actividad, como la organización instrumental. Sí. Lo que vos decís, la Gallega, no sé bien el nombre de la persona jurídica que explota la Gallega, pero vamos a suponer que sea la Gallega Sociedad Anónima. Sí. Esa está compuesta de distintos establecimientos, uno de los cuales es este que te estoy mencionando, el establecimiento de Pellegrini Moreno. Bien. Llegado el caso que se quisiera transferir ese establecimiento íntegro, por ejemplo, a otra empresa, vamos a ver, el Gallego SRL, ahí se seguiría ejerciendo la misma explotación, digamos, sí, lo que habilita, digamos, lo que presupone el artículo 225, pero lo único que se modificaría es la figura del empleador, que en este caso deja de ser la Gallega Sociedad Anónima y pasa a ser el Gallego SRL. También perfecto. Lo que puede suceder, digo, porque esto es, ¿por qué le hablo de la unidad técnica de ejecución? Porque puede que en un mismo establecimiento
haya una posibilidad de segmentar ese establecimiento. De forma Una tal sesión, que lo que digo, ¿no? el título que nosotros queramos buscarle es indiferente. Puede ser una sesión, bien. puede ser una donación, puede ser una transferencia a título oneroso, es indistinto. Lo que quiero resaltar es que si en un establecimiento hay más de una explotación, Sí. y nosotros podemos hacer una decisión en el establecimiento de forma tal que lo que se cinde constituye una unidad técnica de ejecución que tiene autonomía propia, ahí hablaríamos de que estamos en presencia de una transferencia en el marco del artículo 225. Si lo que se cinde no tiene autonomía productiva como para poder llevar a cabo una actividad productiva, llámese, puede ser económica o benéfica, ahí no estaríamos frente a un caso de estos. Bien, bien. Por ejemplo, Gracias. Perdón, le agrego una cosa. Ustedes tengan en cuenta, el doctor Sullivan les leyó el artículo. Ustedes siempre tengan la ley adelante y léanla. Fíjense que dice algo importantísimo, que se pregunta en el examen. En caso de transferencia por cualquier título, tengan en cuenta esto, no dice por venta o por cesión, por cualquier título. Entonces el doctor Sullivan más adelante le va a explicar eso, pero tengan en cuenta esto que es fundamental. La ley no habla de venta ni de cesión, dice por cualquier título. Eso incumbe un montón de cosas, inclusive incumbe algo que pasó ahora en La Gallega hace poco, cuando falleció el titular. Claro, bueno, no sé si es a lo que te referí, pero bueno, justo digamos, lo que íbamos a seguir a tratar era justamente esto. La transferencia por cualquier título, ¿qué constituye esto? ¿Qué significa? Significa que van a quedar abarcadas aquí tanto los actos entre vivos como los actos morti causae, como se dice. Es decir, ¿por qué esto? Como volviendo al inicio de la clase, la figura intuito personae únicamente es para el caso del trabajador. En caso de que fallezca el empleador, si bien la ley no tiene una regulación específica que dice en caso de que que fallezca el empleador, continúa la explotación, continúa la empresa o como fuere, sí lo que tiene regulado es únicamente un supuesto excepcional en el artículo 249 que presupone que puede llegar a quedar extinguida la relación laboral en caso únicamente de que las características o las condiciones particulares del empleador hayan sido importantes para la constitución del contrato de trabajo. Un ejemplo clásico, digo, como para que lo puedan ver esto del 249, que obviamente lo vamos a ver cuando veamos extinción, pero bueno, por la relación que tiene, se los menciono ahora. Un ejemplo clásico podría ser un abogado que tiene una secretaria, un secretario. Fallece. Ninguno de los hijos o de los sucesores puede continuar con esa actividad, porque no son abogados, no están matriculados. En ese caso, se consideraría que podría quedar extinto el contrato de trabajo con una indemnización menguada que es de la mitad de la indemnización por antigüedad típica. Pero como les decía, esto es por cualquier título. Y aquí quedan abarcados tanto cuando la transferencia es definitiva como es transitoria. Y en lo que refiere a los actos entre vivos, aquí involucramos también a cesión, donación, compra y venta, alquiler, venta con pacto de retroventa, que era una cosa que estaba antes en el contrato, en el Código Civil, una cosa muy típica. Eso, digamos, todo lo importante y lo fundamental es que haya un negocio jurídico por medio del cual el nuevo empleador aparece en sustitución del empleador anterior. Eso, digamos, es una regla bastante abarcativa que tiene el artículo 225, que se ve reflejado después en el artículo 226 y también en el artículo 228. Más o menos hasta aquí nos vamos entendiendo. Hay algunos supuestos que... Sí, profe. Santiago, yo tengo una pregunta. Sí. Antes de que continúes. Hablaste de innovación subjetiva. Dijiste que hay una parte de la doctrina que entiende que no es una innovación. Sí. Que no es una innovación. Entonces, ¿qué es lo que... Me perdí esa parte. ¿Qué es lo que sería? Es una transformación subjetiva de una de las partes del contrato de trabajo. Maximiliano,
Lo que te decía el doctor Sí, Sullivan sí. es lo siguiente. La doctrina tradicional española hablaba de una innovación subjetiva, pero si hay innovación, es lo que te decía, te dijo al principio el doctor, es decir, se sustituye un contrato por otro. Y acá no hay sustitución del contrato. El contrato sigue. Por eso autores como Ojeda, que es un poco lo que seguimos acá en la cátedra, hablan de una transformación subjetiva. ¿Está claro? Esto es demasiado técnico, pero es como para que Sí, ustedes tengan sí, una sí, idea. profe. Sí, lo pregunté porque algunos profesores de la cátedra lo, lo han tomado como una innovación subjetiva solamente por eso, pero transformación, bueno, está bien. En general los civilistas, por ejemplo, Jambía también habla de una innovación automática, habla de una innovación automática, pero es decir, nosotros consideramos que es una transformación, en eso lo seguimos a Ojeda. Por eso el doctor Sullivan le resaltó que era la postura de la cátedra. ¿Está claro? Perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, volviendo al título bajo el cual se transfiere, hay algunos supuestos que sí están excluidos. ¿Cuál es el supuesto más clásico? En el caso de que la transferencia se produzca en el marco de la quiebra del anterior empleador. ¿Y por qué esto? Básicamente porque la ley de concursos y quiebras expresamente excluye, si no me confundo mal, creo que en el artículo 198, excluye a la aplicación de este articulado. Eso, digamos, es una excepción que está prevista en una legislación especial, de forma tal que estos artículos de transformación subjetiva y de digamos, la posibilidad de poder extender solidariamente la responsabilidad para con el nuevo adquirente no se encuentra habilitada, producto de la exclusión que realiza la ley de concurso y quiebras. Y otro de los supuestos también que a veces da lugar a equívocos o también a mayores discrepancias es en el caso de licitaciones. ¿Por qué? Porque en ese caso no habría, si se quiere, digo esto, lo menciono, digamos, si no es, digamos, una cosa, digamos, un supuesto de exclusión, tampoco es como para que tengan tanta profundidad, me parece lo más importante que se vayan con la figura. Pero digo, en el caso de la licitación, no habría un negocio entre el viejo adquiriente y el nuevo adquiriente, sino que habría un tercero interviniente que es el Estado. No obstante lo cual, lo que se observa es que en muchos pliegos licitatorios lo que se exige en caso de que haya un cambio en la concesión, por ejemplo, de un bar, vamos a suponer, ahora veo que se está abriendo la concesión o se está entregando del bar ese que está, digamos, ahí en el Bajo y Oroño. Muchas veces, en el caso de los pliegos licitatorios, el ente estatal lo que exige es que el nuevo, la persona que va a adquirir o va a recibir la concesión, lo que haga es hacerse cargo de los contratos de trabajo que tenía el anterior concesionario. Pero, digo, por ahí la aplicación lisa y llana de los artículos 225 a 228 en ese tipo de supuestos, y por ahí le daría lugar a que no sea siempre así, producto de que no hay un negocio jurídico, como yo le venía diciendo, que es lo que habilita la aplicación de esta figura entre el anterior empleador y el nuevo empleador. Dicho esto, vamos a ponernos a analizar lo que son los efectos. ¿Qué efectos tiene esto para con el trabajador? El principal, y el cual, digamos, nosotros vamos a advertir, es que cambia la figura del empleador, que es lo que venimos diciendo. Y en este caso, lo importante es que es irrelevante la voluntad del trabajador. O sea, el negocio jurídico como tal se va a perfeccionar independientemente de que el trabajador no esté de acuerdo con esa transferencia. Ahora después vamos también a ver qué puede hacer el trabajador si no está de acuerdo, pero vamos a ir con los efectos. El segundo, también de fundamental importancia, es la transferencia o la continuación de las relaciones laborales que estaban vigentes. ¿Y de qué forma continúan? En las mismas condiciones en que estaban con el empleador anterior. Aquí, obviamente, lo que mayor implicancia tiene para la cotidianeidad es el tema de la antigüedad. ¿Qué antigüedad vamos a reputar? ¿A partir de la fecha de la transferencia o a partir de que el trabajador ingresó a prestar labores en ese establecimiento?
o para con el anterior empleador. Obviamente que lo vamos a hacer desde la fecha de ingreso del trabajador, no desde la fecha de la transferencia. Eso tiene implicancia práctica en, por ejemplo, el Instituto de las Vacaciones. En, por ejemplo, no sé, muchos convenios colectivos prevén aumentos por la antigüedad del trabajador. Ahí el nuevo empleador va a tener que respetar la antigüedad del trabajador. Pero esas mismas condiciones también se extienden con las demás formas de labor y demás formas de prestación que tenía el trabajador con el anterior empleador. Todo lo que es el sueldo, la categoría y las tareas desempeñadas. El nuevo empleador no es que puede llegar al establecimiento y cambiar a diestra y siniestra como mejor le parezca, sino que va a tener que respetar. Sí. En cuanto a la antigüedad, ¿es imperativo o el trabajador puede negociar con alguno de los dos que le paguen una parte y que se renueve la antigüedad? Porque me ha pasado. No, la antigüedad se la tiene que computar desde la fecha de ingreso. Es un efecto que prevé la ley que no es negociable para el trabajador. Es un derecho innegociable. Me pasó en algunas empresas de seguridad ver que cambiaban la empresa, mantenían a los trabajadores, pero le ofrecían un dinero y como que le hacían de cero la antigüedad, si no lo echaban. Y muchas veces, claro, muchas veces, a ver, es decir, las cosas que suceden al margen de la ley existen, obviamente. Uno no voy a estar acá ignorando. Muchas veces también lo que se hace cuando pasan este tipo de cosas es que obligan a todos los trabajadores a renunciar y después los vuelven a contratar para eludir esta cuestión, digamos, de la antigüedad. Pero son todas cuestiones que son fraudulentas, de forma tal que si usted, lo despiden, por ejemplo, digamos, en este caso que usted está citando, y le quieren pagar el despido sin causa, y le quieren pagar con la indemnización desde la fecha de la transferencia, usted va a poder reclamar para que le paguen la indemnización con la antigüedad desde la fecha de ingreso suya, no desde la fecha de la transferencia. No obstante que se haya fraguado en los registros esta cuestión que usted me está mencionando. Esa es la previsión legal. Lo que sucede en la práctica muchas veces no siempre va de la mano de la legislación. Maximiliano, eso forma parte del orden público laboral, que ustedes lo habrán visto en la clase con el doctor Yedro. Está bien. Bueno. Claro, siguiendo. Porque no se puede disminuir ni las condiciones, ni el sueldo, ni ningún derecho del trabajador. Siempre, No, claro. O sea, hay un piso. Ustedes tengan en cuenta, Sí. cuenta una cosa. Para la transferencia y el establecimiento, como se lo dijo el doctor Sullivan, y tengan en cuenta esto y grábenselo, no es necesario el consentimiento del trabajador. ¿Por qué no es necesario? ¿O por qué la ley dice que no es necesario? No es necesario porque sus condiciones no se pueden alterar, las condiciones del contrato, porque el contrato sigue vigente. Tengan en cuenta eso, esa es la clave del sistema, diferente a lo que es la cesión, que lo van a ver más adelante. Esta es una pregunta de examen, la diferencia entre la transferencia y la cesión, que ya van a ver. Pero tengan en cuenta, el doctor Sullivan se lo recalcó, acá no interesa la voluntad del trabajador. Adelante, Santiago. Claro, perfecto. Bueno, a ver, digamos, siguiendo con esto de que continúan las relaciones laborales que estaban vigentes, también continúa, en el caso, por ejemplo, es una relación laboral que estuviera sin registración, el nuevo empleador también les es imputable esa situación, de forma tal que tendrá que registrar esa relación laboral. Si no, también puede ser plausible de las sanciones que prevé la ley para esos casos. En el caso de que el trabajador sea un delegado gremial, también se le tiene que respetar su condición de delegado gremial. Es decir, son todos supuestos que, digamos, que continúa el trabajador, como le decía el doctor Pastorino, continúa en el mismo lugar el trabajador. ¿Qué pasa con las deudas laborales? Como vimos al principio del artículo y como también está mayormente explayado en el artículo 228, tanto adquirente como sucesor van a ser solidariamente responsables tanto de las relaciones laborales que estaban vigentes como de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Las obligaciones existentes, dice el artículo 228. Y de aquí se ha dado un pequeño debate jurisprudencial. ¿Por qué? Porque si bien hay un reconocimiento en que las deudas
que se generan con la transferencia, en caso de que el trabajador se oponga por alguno de los supuestos que ahora vamos a ver en el artículo 246, son solidariamente responsables ambos, había un cierto debate jurisprudencial en cuanto a qué sucedía con las indemnizaciones o aquellos créditos que tuviera el trabajador para con el anterior empleador, en el caso de una relación laboral que ya estaba extinta previamente a que se transfiera el contrato. Si nosotros transferimos el contrato hoy, 19 de agosto, y estamos hablando de la indemnización que se le adeuda al trabajador producto de un despido que sucedió en el mes de mayo. ¿Qué sucedía en ese caso? ¿El nuevo empleador debía responder por esa situación? Bueno, aquí hubo un plenario de la Cámara Nacional, o la Cámara Nacional habitualmente tiene fallos plenos y plenarios que son de importancia y que en muchos casos ya lo vamos a ver, también acá en el tema de solidaridad, después lo vamos a ver. Pero en este caso es el plenario Baglieri, en donde un sector de la jurisprudencia entendía, con apoyo, bueno, no sé si lo habremos mencionado, pero a quien un poco se le atribuye la legislación o la ley de contrato de trabajo era el doctor Centeno. Digo, por ahí si se han escuchado la noche el Día del Abogado Laboralista, demás cuestiones, bueno, un poco en aniversario al fallecimiento, a la desaparición, digamos, que sufrió el doctor Centeno, fue un poco quien tuvo a su cargo la creación de la ley. Y en una obra póstuma, el doctor Centeno decía que estas obligaciones, las anteriores, no eran extensivas, el nuevo empleador no debía responder por estas obras, por estas obligaciones. Entonces, creo que un poco, como lo que se dice, digamos, en apoyo moral, si se quiere, o por cita de autoridad, como se llama muchas veces en un fallo, por cita de autoridad, muchos jueces, abocándose a lo que decía el doctor Centeno, decían, bueno, no, el nuevo empleador no debe responder. No obstante, y es la tesis que prevaleció, digo por esto decir cuáles son las dos posiciones que se enfrentaron, la tesis que prevaleció fue la de que el nuevo empleador debe responder también por este tipo de crédito, es decir, por los créditos que se originaron con anterioridad a la transferencia, de trabajadores que no estaban prestando labores al momento de la transferencia, una relación laboral que ya estaba extinta. En esos casos, lo que dijo la tesis mayoritaria es que el nuevo empleador también debe responder. También un poco lo que se ponía en juego es decir, bueno, el nuevo empleador no tiene posibilidades de saber efectivamente qué créditos existen. Porque por ahí uno sé, como mencionaba anteriormente, una relación laboral sin registración, uno puede ir a examinar los libros y si ve que de ahí no estaba anotado ese anterior trabajador, no hay forma de saberlo. Pero bueno, lo que también en apoyo, digamos, este principio de prisión protectoria, en el indubio properario también, de decir, bueno, tiene que ser diligente el nuevo empleador en averiguarlo, e independientemente de si lo averigua o no lo averigua, va a responder por las deudas que existieran a la época de la transferencia. Por todas. Junto con ello, también lo que nos podemos consultar es qué sucede en caso de que entre el anterior empleador y el nuevo empleador, entre adquirente y sucesor, haya mediado un acuerdo, como es típico en estos casos, por medio del cual el adquirente tiene una cláusula de que dice que no es responsable de los créditos laborales que estuvieran vigentes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es oponible eso al trabajador o no es oponible? ¿Es válido esa cláusula? ¿Es oponible al trabajador? Es inoponible. Claro, exactamente. Entre las partes de esa cláusula es válida, pero para con el trabajador le es indiferente. Él puede ir y reclamarle a uno, a los dos, o a quien le parezca. Y él deberá responder por el todo porque justamente el efecto que tiene el artículo 225 y 128 es la solidaridad entre ambos, de forma tal que le podrá reclamar a cualquiera de los dos. Entre ellos, después, en caso de que existiera alguna cláusula así, podrá existir una medida de repetición, pero como para el trabajador esa cláusula le es inoponible. Más o menos hasta aquí nos vamos entendiendo. Estos son los principales efectos que tiene las previsiones del artículo 225 y 228 como para la figura del trabajador, en caso de que me den una transferencia. Y aquí lo que vamos a ver ahora es qué puede hacer el trabajador si no está de acuerdo con esta transferencia. Y quiero hacer una redundancia, digamos, previo a analizar la figura. ¿Por qué, digamos, esta cuestión de la oposición? Porque me ha pasado de ver
que creo que por ahí, a ver, producto, digamos, de esta cuestión, digamos, de que uno habla de la transferencia, de que hay algún cierto yerro en pensar que si el despido se produce después de la transferencia, es decir, bueno, hoy será la transferencia, como dije, se realiza el día de hoy, y a mí me despiden en enero del año que viene, yo le podría reclamar la indemnización al anterior empleador mío. Una transferencia válida, no estamos hablando de nada fraudulento. Bueno, existe algún medio yerro popular, digo, porque me ha pasado verlo justo en un expediente hace muy poquito, en el cual le iban a reclamar al anterior empleador una transferencia que fue válida y demás cuestiones, en donde no hubo una oposición por parte de los trabajadores al momento en que se dio, que le iban a reclamar a los anteriores empleadores los créditos que se originaron a partir de la disolución del contrato de trabajo con posterioridad a la transferencia. Esto no resulta posible. Nosotros lo que estamos viendo acá son las deudas laborales que se generan hasta el momento de la transferencia. De forma tal que si uno, como le decía anteriormente, le toca asesorar a algún empleado, a un trabajador, debería guardar ciertas previsiones al momento de que observe que haya una transferencia para lo que es la figura del empleador que va a ocupar del nuevo empleador, que va a ocupar la figura ahora del nuevo empleador. ¿Por qué? Porque lo que debemos evitar, llegado el caso, es que se le haga una transferencia a algún sujeto que sea manifiestamente insolvente, por ejemplo, a los efectos que nosotros, si llegamos a tener algún inconveniente que se finalice la relación laboral, poder tener algún respaldo patrimonial para que nos puedan abonar las indemnizaciones de ley. Pero bueno, para no tampoco hilar, digamos, demasiado, vamos a leer el artículo 226 que dice: el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la transferencia del establecimiento, se le infiriese un perjuicio que, apreciado con el criterio del artículo 242, justificar el acto de denuncia. A tal objeto se ponderarán especialmente los casos en que, por razón de la transferencia, se cambia el objeto de la explotación, se alteran las funciones cargo o empleo, o si mediara una separación entre diversas secciones, dependencias o sucursales de la empresa, de modo que se derive ello una disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador. La remisión que hace la ley, y esto, digamos, es lo que nosotros vamos a examinar siempre que hablamos en el caso de un despido con causa, puede ser que invocado por el trabajador o invocado por el empleador. Esto lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando veamos extinción. Pero lo que siempre vamos a tener que ver es si existe la figura de la injuria, es decir, si hay un incumplimiento contractual que no amerita la prosecución del contrato de trabajo. Entonces, eso va a ser el lente que nosotros nos vamos a tener que poner para analizar si efectivamente hay un perjuicio para con el trabajador que no amerita la prosecución del bien. Por eso la remisión del artículo 242. La cita que se hace, o sea, en la segunda parte del articulado, dice: a tal efecto se ponderarán especialmente los casos, es meramente ejemplificativo. No es que el trabajador solamente se puede dar por oponerse a la transferencia en virtud de las causas que están aquí, sino que también podría invocar algunas otras. Como yo les decía, este caso de que la persona que oficie como adquirente sea manifiestamente insolvente. Por ejemplo, digo, un caso así. También aquí habla el caso de que se cambie el objeto de la explotación, de que se cambien las funciones cargo-objeto, lo que por ahí sería rayano con un ejercicio abusivo del ius variandi. Digo, esto lo vamos a ver seguramente cuando veamos derechos y deberes. Y también, especialmente también la ley contempla aquí cuando se trate, digamos, de la segmentación de un establecimiento en diversas partes que pueda afectar la solvencia patrimonial. Si nosotros a un establecimiento lo dividimos en 10 partes, los trabajadores, obviamente, que para poder percibir su crédito, no es lo mismo un entero que una décima parte de ese entero, digamos, para poder percibir un crédito para el cual viene que podemos llegar a ejecutar y demás cuestiones. Hasta aquí más o menos lo tenemos claro, lo que venimos viendo, la oposición que puede hacer el trabajador. Santiago, sí. Te agrego algo que esto un poco para profundizar el tema. Fíjense que la ley habla de perjuicio para el trabajador, no habla de injuria, que perjuicio e injuria no es lo mismo. Pero después remite al artículo 242 que habla específicamente, el artículo 242 habla de injuria. La injuria es el incumplimiento de un deber jurídico
contractual entre las partes. Entonces, tengan en cuenta esto, porque, digamos, técnicamente es importante, es, digamos, un término, a mi criterio, superior a lo que es el concepto de injuria, que ya lo vamos a ver cuando veamos la disolución del contrato. Pero grábenselo porque es importante. Adelante, Santiago. Bárbaro. Bueno, gracias, Lalo, por la aclaración. Sí, yo no tampoco quería profundizar demasiado lo que era la extinción para tampoco estar... Pero sí, vale la pena la aclaración. Bueno, por último, después tenemos el artículo 227 en relación a la figura que estamos analizando, que es el arrendamiento o cesión transitoria. Como veíamos con anterioridad, nuevamente la ley en este artículo vuelve a reiterar esta primera acepción que vimos en el artículo 225 a cualquier título. Y aquí lo reitera por el arrendamiento o cesión transitoria, de forma tal que tanto la persona a la que se le cede de forma transitoria como el empleador que cedió van a responder tanto por las deudas existentes al momento de la cesión originaria como por las deudas que se originaron y por los contratos laborales que se iniciaron durante el periodo transitorio. Una vez que se restituye el establecimiento para con el empleador originario, este deberá responder por todos los créditos que se sucedieron durante el periodo de cesión transitoria, como así también deberá respetarle los contratos de trabajo a todos aquellos trabajadores que se hayan incorporado durante el periodo de transitoriedad. Nuevamente aquí la ley vuelve, como les digo, a reiterar esta acepción de a cualquier título. ¿Por qué un poco a veces la reiteración de la ley? ¿Por qué? Porque se podría llegar a decir, digo, si no estuviera esta acepción, esta especificación de la ley, de que el retorno del plazo no constituye un negocio jurídico, entonces por lo tanto ahí el nuevo empleador no debería responder. Pero no, aquí la ley vuelve a ser enfática, por cualquier título. Entonces, en caso de cesión transitoria, el empleador que cedió de forma transitoria va a responder también por todos los contratos de trabajo que se originen durante el periodo transitorio, como así también por todos los créditos laborales que se originen en ese momento. Más o menos hasta aquí le ha quedado claro lo que es la transformación subjetiva del contrato de trabajo, que es lo que motiva los artículos 225 y 228. Sí. Perfecto. Santiago, acá... Sí. Perdón, la responsabilidad, no me quedó claro la responsabilidad en la transferencia temporaria, transitoria. Bueno, vamos a tratar de clarificarlo con un ejemplo. Nora, lo que te pido es, cuando no estés hablando, si puedes apagar el micrófono, porque sé que cómo no. Me rebota el audio y no me termino escuchando. Ahí está, gracias. En el caso de la cesión transitoria, como les dije al principio de la clase, el artículo 125 habla de que de la transferencia tiene que ser bajo cualquier título. De forma tal que si yo hoy, bueno, volvemos al ejemplo de la gallega, el dueño de la gallega transfiere de forma transitoria a una nueva sociedad la explotación del supermercado, del establecimiento de la gallega de Pellegrini y Moreno, de forma transitoria durante un año, el nuevo adquirente va a responder por todas las deudas que se originaron, va a continuar el contrato de trabajo con el nuevo adquirente y también deberá responder por todas las deudas que estaban vigentes al momento de la transferencia. Asimismo también, cuando ese adquirente me restituya a mí el establecimiento, yo deberé respetar todos los contratos que estaban vigentes, tanto los que estaban antes de la transferencia como los que se iniciaron, digamos, durante este periodo transitorio, como así también tendré que responder por todos los créditos que se hayan originado durante todo este periodo transitorio. Esa es la previsión de la ley. Perfecto, Nora. Bueno, vale. Más o menos hasta aquí entonces tenemos claro lo que es la transferencia subjetiva, la transformación subjetiva del contrato de trabajo. Bueno, de ser así, entonces vamos a ver lo que se llama transferencia, o lo que Justo López denomina como cesión de transferencia pura del contrato de trabajo, está definido en la ley como cesión de personal, que es el artículo 229. La
transferencia o la cesión de personal, la diferencia sustancial que tiene para con la transformación subjetiva, que es la que fuimos estudiando hasta aquí, es que aquí no se transfiere el establecimiento, el empleador no transfiere la explotación, sino que lo que cede a otro empleador es el contrato de trabajo. O sea, el establecimiento en donde el trabajador se venía desempeñando continúa vigente, puede continuar con otros trabajadores, o si no quedase ninguno, sin ningún trabajador. Y únicamente lo que se modificará ahí es el trabajador finaliza el contrato con su anterior empleador, finaliza, es decir, finaliza la relación que tenía para con su empleador, la relación laboral de prestaciones para con su anterior empleador, y comienza a prestar labores para con su nuevo empleador. Digo, para los que son del ámbito del fútbol, esto es una cosa así medio que por ahí lo vemos con habitualidad, los famosos préstamos. Donde, no sé, por ejemplo, yo soy hincha Central, no sé si habrá algún otro, pero Ávila, un jugador que juega de Central. Ávila es un trabajador que se desempeñaba en favor de Boca Juniors. Boca Juniors lo cedió temporalmente al Club Atlético Rosario Central. En este caso fue temporaria, puede ser definitiva la cesión también. Temporaria o definitiva. Una vez finalizado el plazo, Ávila deberá restituirse al Club Atlético Boca Juniors. ¿Qué es lo que justamente, digamos, por esta especial circunstancia de que lo que se cede es el contrato de trabajo y no el establecimiento donde el trabajador se desempeñaba, qué es lo que le parece a ustedes que la legislación va a exigir a diferencia de la transformación subjetiva? Y supongo que el consentimiento Exactamente. del trabajador que en la otra no sería relevante. Exactamente. El trabajador necesariamente tiene que dar su consentimiento. Es más, la ley le impone una formalidad, y tiene que ser por escrito ese consentimiento. Y llegado el caso de que el trabajador no quisiera dar su consentimiento para con ello, no tiene que invocar ningún perjuicio, como tenía que hacer en el caso del artículo 226 que vimos recientemente. Aquí el trabajador no tiene que expresar, no, a mí esto me genera un perjuicio, no quiero. Se puede oponer sin ninguna razón, inclusive. Y eso es perfectamente válido. Entonces, aquí la nota característica de la cesión de personal, que no la vamos a ver en la transformación subjetiva, porque lo que se cede acá es el contrato de trabajo. Guárdense esto, en la transformación subjetiva que vimos anteriormente, el negocio jurídico se da entre los dos empresarios, lo que se transfiere es el establecimiento. Aquí lo que se transfiere es el contrato de trabajo. Cuando nosotros transferimos el contrato de trabajo, vamos a necesariamente tener que tener el consentimiento del trabajador. Consentimiento que el trabajador tiene que dar por escrito. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cuál es el efecto principal? Que tanto el nuevo empleador como el anterior empleador van a responder solidariamente por las obligaciones que existieran a la época de la transferencia. ¿Por qué digo con las obligaciones que existían en la época de la transferencia? Porque la ley dice todas las obligaciones. Ahora bien, lo que la doctrina ha entendido de forma mayoritaria es que todas las obligaciones comprende solo las obligaciones que se habían generado hasta la época de la transferencia. De forma tal que, nuevamente, si con posterioridad se produce una ruptura del vínculo laboral con un despido sin causa, por ejemplo, el anterior empleador no habrá de responder por esa ruptura, en el caso de una cesión definitiva. ¿Más o menos nos entendimos en esto? Perfecto. Bueno, de ser así, nos quedará abordar ya el último artículo previsto en este título de la ley, que es el del artículo 230, que regula un supuesto específico en donde la transferencia se realiza a favor de un sujeto particular que es el Estado. ¿Qué dice el artículo 230? Lo dispuesto en este título no rige cuando la cesión o transferencia se opere a favor del Estado. En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de empresa del Estado similares.
la segunda sección, por ahí es media confusa, no es donde vamos a centrar atención, sino más en la primera parte del artículo, en donde dice que lo dispuesto no rige cuando la transferencia se realiza a favor del Estado. No obstante, digamos, esta proclama la ley, lo cierto es que muchas veces cuando haya habido leyes expropiatorias, en la propia ley expropiatoria del Estado le reconoce al personal que se venía desempeñando en ese establecimiento los derechos laborales que contenían, es básicamente la antigüedad. Pero lo cierto es que la exclusión de la figura de los artículos 125 y 128 está expresamente prevista en la ley, de forma tal que si no estuviera en la ley expropiatoria, por ejemplo, esta excepción, los trabajadores no tendrían los beneficios que nosotros venimos estudiando, es decir, que se les respete su antigüedad y demás. ¿Por qué también? Básicamente porque si ustedes van a ver el artículo 2, que seguramente lo mencionamos de la ley, van a ver ahí que expresamente los trabajadores estatales están excluidos de la aplicación de la ley, del contrato de trabajo. Básicamente lo que significará esto es que finaliza el contrato de trabajo y empieza a regir una relación dada por el derecho administrativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado? El Estado en sus tres niveles: municipal, provincial y también nacional. Y si bien esta es la previsión de la ley, y si bien no hay una regla específica contenida en la ley de contrato de trabajo, lo que mayores debates y conflictos ha generado no es tanto por la transferencia, producto de que muchas veces, como ya le digo, la ley expropiatoria preveía en estos casos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fue el caso de las AFJP y demás, que también se contempló que muchos de los trabajadores que ahí se desempeñaban pasaran a la planta estatal y se les reconocieron los beneficios derivados de la antigüedad y demás cuestiones. Los mayores conflictos se dieron cuando se dio el caso inverso, en el caso del que el Estado era quien oficiaba como transmitente. Era el Estado quien transmitía. La privatización. El famoso caso de las privatizaciones. Bueno, famoso digo, en los 90 que se dieron muchísimas privatizaciones. ¿Qué sucedía en estos casos? Bueno, acá ha habido, digamos, a priori un debate doctrinario entre dos, digamos, posiciones, si se quiere. Una tesis más amplia decía que en este tipo de casos sí era aplicable las disposiciones de la ley y que de forma tal que el nuevo adquirente no solo que tenía que respetar la antigüedad y demás cuestiones, sino también que podía responder por los créditos que se habían devengado a favor de los trabajadores. Junto con esta teoría, lo que también otro sector doctrinario lo que sostenía era que había que analizar en cada caso concreto a ver qué estipulaba la ley que mandaba a privatizar, mandaba a privatizar. Y que si no hubiere una previsión específica en la normativa, no era posible extender la responsabilidad de los artículos 225 y 228 a el nuevo adquirente. La jurisprudencia se fue enrolando inicialmente, sobre todo en la década de los 90, porque esto, digamos, dio lugar a muchísimos conflictos. Imagínense, digamos, muchos trabajadores quedaron desempleados, muchos trabajadores, digamos, iniciando el juicio para lo que era el Estado, digamos, todo lo que fue, por ejemplo, Entel y demás cuestiones. La jurisprudencia originalmente fue enrolando en la posición, esta segunda posición, es decir, no extendían la responsabilidad solidariamente al adquirente y le rechazaban sistemáticamente las demandas a los trabajadores que buscaban este tipo de extensión. ¿Qué preveía al respecto la ley 23.696, que fue la ley que reguló todas las privatizaciones que se fueron dando en la década del 90? Bueno, en el artículo 42, esta ley preveía específicamente que dice: el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo. De forma tal que si uno le hiciera esa ley al principio, pareciera que, es decir, bueno, los beneficios y derechos que nosotros tenemos contemplados en la ley de contrato de trabajo pasarían a estar también asimilados para con el trabajador
que se desempeñaba en un ente estatal y ahora pasa a querer desempeñarse en un ente privado. No obstante, luego, el Poder Ejecutivo, a través de los decretos 1105 del 89 y 1803 del 92, no importa los números, se los menciono como para que lo tengan en cuenta, expresamente excluyó la aplicación de esto, del instituto previsto en el artículo 125 o 228. De forma tal que los trabajadores que empezaron a iniciar reclamos a partir, digamos, de estas disposiciones, encontraron un rechazo en la posibilidad de poder extender solidariamente la responsabilidad para con los entes adquirentes. Como por ejemplo, no sé, lo que fue Entel, los trabajadores que empezaron a desempeñarse para Telecom o Telefónica, o los que finalizó el vínculo, no podían extender la responsabilidad para Telecom y para Telefónica. Y si bien esta fue la posición que primó durante un tiempo, se dio un salto radical en la jurisprudencia a partir del precedente Di Tullio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos vamos con dos fallos de hoy, digo como para que lo tengan en cuenta. Uno, como dijimos, Baglieri, plenario de la Cámara Nacional, ahora después se los describo si lo pueden ver, y el otro es Di Tullio de la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué sucedió en este caso Di Tullio? Es un caso que venía desde la Cámara Federal de Bahía Blanca, en donde la Cámara Federal de Bahía Blanca había hecho lugar a un pedido del trabajador de trabar una medida cautelar de embargo sobre los bienes de Telefónica Argentina. Era un trabajador que se desempeñaba en Entel, y básicamente la Corte lo que hace es confirmar esta decisión de la Cámara Federal, y para ello da una suerte de argumentos que son buenos tener en cuenta. Son buenos tener en cuenta, pero ahora se los voy a comentar, pero sí le hago la aclaración, digo, decir, lo que dijo la Corte ahí no considero yo, y me parece que esto sí parece un poco medio asimilable, que sea extensible para todos los supuestos en que se llega a dar una transferencia, una privatización. Porque si me diera una nueva ley de privatizaciones y no existiera una previsión como el artículo 42 que yo le comenté, no necesariamente pueda darse este caso de extender la responsabilidad para con el adquirente. ¿Qué dijo la Corte? Dijo que al existir este artículo 42 en el marco de la legislación de las privatizaciones, no podía el Poder Ejecutivo, por la sumisión que tiene la reglamentación de la ley para con la ley, expresamente vedar al trabajador la posibilidad de que pueda extender solidariamente la responsabilidad al adquirente. Eso, digamos, una cosa que nosotros hemos visto en derecho constitucional, imagino, digamos, la sumisión que tiene el decreto reglamentario como para con la legislación. No puede contradecirla, de forma tal que si nosotros en la ley tenemos la previsión de que se tienen que respetar los institutos del derecho del trabajo, siendo una cuestión como esta, de la percepción del crédito, una cuestión bastante importante del derecho del trabajo, no puede después venir el decreto reglamentario y, como se dice, borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Pero sobre todo también lo que remarcó la Corte es que estas empresas de telefonía, en este caso Telefónica, pasaron a brindar un servicio de telefonía y constituyeron un patrimonio con una universalidad de hecho escindida del Estado Nacional. Sí, remarcando esta cuestión que dijimos al principio, esto de la unidad técnica de ejecución. Y a su vez, de que sucedieron al Estado en la prestación del servicio de telefonía. Básicamente esos fueron los argumentos que utilizó la Corte para confirmar, en este caso, la medida cautelar trabada sobre Telefónica Argentina. Les vuelvo a remarcar lo mismo, es decir, la discusión de fondo sobre si en todos los casos es extensible la responsabilidad o solo en algunos casos, me parece que no es posible decir que está saldada a partir de este fallo, porque la Corte fue medio casuídica, por así decirlo, a partir de esta previsión específica que se encontraba en el artículo 42. Pero bueno, a partir también un poco de este argumento que dio de que hay una universalidad de hecho que se cinde del Estado Nacional y que es el adquirente, el que adquiere esa, es el Telefónica quien adquiere esa universalidad de hecho y continúa en la prestación del mismo servicio. Bueno, por ahí quienes están más con la tesis amplia de decir
sí es asimilable la responsabilidad del artículo 225, 228 al adquirente, parecieran un poco agarrarse de ese argumento como para decir, bueno, la Corte adoptó la tesis amplia. Básicamente, ese es el caso de las privatizaciones. No sé si les ha quedado claro. Ahí, bueno, veo que Magalí pregunta Dan cómo el nombre del fallo. fallo. Sí, Di Tullio y Baglieri. Esos son los dos fallos que ustedes, digamos, deberían estudiar, si se quiere, para poder tener claro lo que es el título 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Más o menos hasta aquí fuimos entendiendo todo. ¿Tienen alguna duda? La verdad que este es el momento que para que se la puedan sacar. Como vieron, es un capítulo corto, pero no por corto deja de ser importante, es muy importante y tiene importancia práctica fundamental. Muchas veces se van a encontrar ustedes cuando les toca asesorar a trabajadores que el lugar donde ellos desempeñan tareas no está más como tal. Es decir, ¿puedo ir a cobrarle a alguien? ¿No puedo ir a cobrarle a alguien? ¿Bajo qué condiciones podría? ¿Bajo qué condiciones no? Bueno, me parece que son todas cuestiones que en la práctica se dan de manera constante, máximo por ahí en estos tiempos así de crisis económica, en donde empieza a haber transferencia, no transferencia, cierre, no cierre. Entonces me parece que es unas cuestiones para que lo tengan bien en claro, el tema de cómo opera la solidaridad, con qué créditos responde, cómo continúa la relación laboral, que continúa vigente, para con el trabajador, cuál es la diferencia con la cesión de personal, en donde solamente se transfiere el contrato de trabajo, que ahí tiene que haber consentimiento expreso y por escrito del trabajador. Digo, son por ahí todas cuestiones que se las voy remarcando ahora, qué constituye un establecimiento, qué es lo que se cinde. Digo, son todas cuestiones que es ahí donde tienen que hacer el foco, cómo hacer la oposición, para qué, llegado el caso, digamos decir, qué es lo que se puede puntualizar. Bueno, son todas estas cuestiones básicamente las que tienen que tener en cuenta. Los fallos, como le dije, de Di Tullio y Baglieri. No sé si a alguno le quedó alguna duda, o Lalo, no sé si vos querés agregar algo más, me parece que más o menos abarcamos todo. No, está desarrollada completa la bolilla, muy bien desarrollada. No sé si le puede quedar alguna duda. Tengan en cuenta esto, lo que yo le dije al principio. Acá empezamos a ver lo que es una figura que es muy importante en materia de solidaridad laboral. La ley de contrato de trabajo tiene, es decir, este es uno de los capítulos, el otro lo vamos a ver cuando veamos el artículo 30, 31, donde habla de cesión total, parcial del establecimiento, contratación, subcontratación y demás, que es otro tema específico de solidaridad. Y hay una tercer posibilidad que viene del derecho comercial, que es el tema de la responsabilidad de los socios, administradores, socios gerentes de las sociedades, que es un tema más específico que lo vamos a sacar de la ley de sociedades, porque la ley de contrato de trabajo no dice absolutamente nada sobre eso, o sea que también vamos a hablar un poquito de eso. Son los casos donde la ley habla de extensión de responsabilidad, ¿no es cierto?, o responsabilidad solidaria. Bueno, Santiago, lo tuyo fue, abarcó todos los puntos de la unidad, así que no sé, si no hay nadie más que pregunte, les digo un poco qué es lo que vamos a ver las clases que vienen. Sí, perfecto. Bueno, la clase que viene vamos a ver la unidad siguiente, la unidad 5, que habla de derechos y deberes de las partes. La vamos a dividir en dos. El día lunes va a dar los derechos y deberes del trabajador, lo va a desarrollar la doctora Ana Bracalenti, y el día jueves, que hablemos de los derechos y deberes del empleador, lo voy a desarrollar yo con colaboración de la doctora que el otro día se la presenté, que es jueza en Cañada de Gómez, la doctora Guaya. Así que bueno, para que ustedes, si quieren ir leyendo algo, viendo algo, o tengan material a mano. Material, cuando hablo de material, por supuesto, me refiero a la de ley. Siempre hay que tener la ley porque es importante leer la ley, fundamentalmente por los términos que utiliza. Es fundamental eso. Es decir, yo lo que veo normalmente, lo que vemos cuando tomamos exámenes, es que el alumno por ahí entiende o sabe de lo que está hablando,
pero utilizo un lenguaje que no es jurídico. Y muchas veces el error en el lenguaje provoca, es decir, la pérdida de un derecho. Así que tengan en cuenta eso. Por eso en la cátedra insistimos mucho con el lenguaje preciso, el lenguaje jurídico. Por eso es importante que, independientemente del concepto que ustedes tengan sobre un instituto, sobre un tema, sepan expresar exactamente con el término que lo dice la ley, que nosotros tratamos de remarcárselo. Bueno, Santiago, ¿algo más por decir? Si no, ya cortamos la clase. Hoy se van un poquito antes. Hoy tienen la posibilidad de irse un ratito antes. No, Lalo, me parece que ya no queda mucho más por decir. Bueno, si quieren, les voy a dejar acá ahora escrito mi mail, por si tienen alguna duda respecto a este tema, para que me puedan escribir por ahí, yo se los puedo llegar a evacuar. Y si no, nos veremos en las próximas clases. No me acuerdo ahora ya bien, creo que era remuneración la siguiente que me toca dar a mí, así que seguramente nos volveremos a encontrar. Un saludo grande para todos y todas. Bueno, chicos, será Gracias. hasta el martes. De todas maneras, las dudas que ustedes tengan las pueden canalizar acá, como le dice el doctor Sullivan, por su mail, pero si no, al final la cátedra acostumbra a dar una clase de repaso donde se evacúan todas las dudas que pueden surgir cuando ustedes vean la materia en forma integral. Bueno, les deseo un buen fin de semana, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes.